Guaidó ha dicho que va en una gran marcha y caravana. Yo creo que es lo que se estaba intentando desde la ayuda humanitaria hacia Miraflores a reclamar pues la oficina que tiene el usurpador, valga la redundancia, usurpada. Luis Ramos Reyes, magistrado de la Corte Suprema de Venezuela, está aquí con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Llegará a Miraflores? Es que vamos a llegar a Miraflores. Ya tenemos el presidente de la República constitucional, tenemos a Miraflores usurpado y vamos a llegar a Miraflores porque ese es el lugar del Poder Ejecutivo, el asiento del Poder Ejecutivo, por su naturaleza, lo que es el Palacio de Miraflores. Y allí va a estar el presidente constitucional, que lo es por reserva constitucional, como le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, Juan Guaidó. Si ellos deciden defender el palacio militarmente, más o menos como hicieron en la frontera de Cúcuta, que a fin de cuentas entraron 3 camiones, fueron quemados y la ayuda no pudo entrar. O sea, ¿cómo entras físicamente? Ellos han demostrado que no van a ceder, ¿eh? Para entrar a Miraflores lo que se necesita es la voluntad del pueblo. El pueblo, si el pueblo se levanta, va allí y los va a desarmar, y vamos allí y se van a enfrentar. Y ten la seguridad que no estamos solos. El presidente Guaidó, cuando está haciendo esta invitación, ya está demostrado que las Fuerzas Armadas, sectores de las Fuerzas Armadas, están con la Constitución y con las leyes en este momento. Es por ello que si observas a Nicolás Maduro, al usurpador, él convoca, son a las bandas armadas que le apoyan a él. Vea que él no coloca, no invita a las Fuerzas Armadas a que vayan a resguardarle, porque ya perdió el control de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, ese mismo pueblo se desborda y las Fuerzas Armadas van a defender ese pueblo, van a restituirse porque para eso está la ley. Eso es una visión optimista, ¿no? Hasta ahora las Fuerzas Armadas, la élite de las Fuerzas Armadas, de que muchos de ellos involucrados en el narcotráfico, en el cartel de los soles, no ha hecho nada. ¿Hay algún antecedente en la historia, tú como historiador e investigador, de que un pueblo desarmado, a no ser Numancia que desapareció, haya... Mira, o tomar la Bastilla? ¿Es posible tomar la Bastilla hoy en día? Dictaduras totalitarias y Venezuela, por ser colonia de Cuba comunista, por ende, aunque hay mayores espacios que en Cuba comunista, pero quien da las órdenes, el amo es Cuba comunista, pues en efecto... ¿Qué ordenaría Cuba comunista? La dominación total no existe. Si no hay... ordenan disparar a la multitud. Lo han hecho. Mira, claro, si no hay o el uso de la fuerza o la amenaza de la posibilidad del uso de la fuerza, estos regímenes son apocalípticos y no se van, no son dictaduras autoritarias. Ellos están ahí para quedarse. Entonces, si no hay... hay una relación simbiótica entre una serie de actores del mal en el mundo, de la cual Cuba comunista y Venezuela son parte. Tiene que haber una relación, una solución también de esa forma de las fuerzas de la democracia. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿y no vale la pena intentar hacer esta marcha pacífica a riesgo, ¿no? A ver qué pasa, o es mejor... Porque yo siempre recuerdo aquella marcha que Capriles suspendió porque lo amenazaron con provocar una masacre. Fue un error, ¿no? Cuando le quitaron Enrique Capriles gana la presidencia de la República. Se la roban. Y ejerce los recursos que establece la ley electoral, que era el recurso de revisión, el recurso, y demanda la nulidad, y demanda la auditoría de las firmas. Y llegó el Tribunal Supremo para ese momento y le dijo que le negó inadmisible, que eso significa en derecho que no puede intentar ejercer lo que le corresponde en derecho, que era la auditoría de la firma para probar que había ganado las elecciones, que era el presidente de la República y que le estaban robando el poder. Se le expidió socialmente por las redes a Capriles que lanzara el pueblo para ir a desalojarlo, y Capriles evitó ese derramamiento de sangre. Lamentablemente allí el gobierno siguió gobernando hasta hoy, pero ya la decisión de los venezolanos, demasiado tiempo. La decisión de los venezolanos es sacar el gobierno como lo va a sacar y lo va a sacar el pueblo. Giancarlo, tu instinto de joven, ¿serían capaces de masacrar a toda una multitud? Yo creo que sí, yo creo que este gobierno ha demostrado ser totalitarios, que no le importan los derechos humanos y atacarían. Es que ahí Cuba está por siempre. Ellos están ahí aferrados a eso y va a ser muy difícil sacar a Nicolás Maduro a menos que sea la fuerza.
No, bueno, por ejemplo, el New York Times, que tira una de cal y otra de arena, ahora pues tiró, yo no sé si es de cal o de arena, este hecho de que Nicolás Maduro está usando a los médicos cubanos en los servicios de salud para presionar en el caso de votación. Aquí hemos denunciado, y hemos tenido casos concretos, número uno, de que los médicos cubanos hacían levantamientos, empadronaban el área donde atendían para determinar la ubicación ideológica de cada cual, e incluso que tenían órdenes de tomar las armas con instrucción militar que han recibido todos en caso de una hipotética invasión, lo que convierte a esos médicos en un ejército de facto ahí metido dentro del país. Pero vuelvo, aquí se están haciendo muchas cosas inéditas y mi impresión es que sigue siendo el intento de derrocar un régimen totalitario sin disparar un tiro. ¿Es eso posible? O sea, porque la gente dice la perestroika empezó de arriba hacia abajo, ¿no? Claro, pero hay que entender esos militares, porque el uso de la fuerza también puede ser el no utilizar la fuerza. Cuando a Yeltsin le querían dar el golpe de Estado, de la cual la mano de Cuba comunista estuvo implicada en eso, las Fuerzas Armadas desobedecieron las órdenes y no aplastaron a Yeltsin. Entonces hay que entender de que hay que contar con algún tipo de movimiento bélico para la acción o la inacción. De lo contrario, no hay movilidad. Hay pasos concretos. Por ejemplo, hoy una cosa interesante, Carlos Vecchio tomó posesión de la embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos, izó la bandera. Dicen que todo está destruido, ¿no? Bueno, ya sabemos que todas las embajadas, además, en un régimen como este, son centros de espionaje, ¿no? Pero primero escuchemos. Esto es inaceptable. Miren como un bien de la República, que ha debido ser cuidado, porque pertenece a todos los venezolanos, miren las condiciones en las que lo están dejando. Si son capaces de hacer esto acá en los Estados Unidos, se podrán imaginar cómo están destruyendo nuestro país. Posiblemente ahí quitaron micrófonos, cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? O quizás instalaron algunos. Bueno, pero dejaron la huella ahí, ¿no? Es que sí, en la utilización, eso es un día para hacer un programa del cuerpo diplomático en todos lados, lo usa Israel, lo usa Estados Unidos, lo usa Canadá, tiene un servicio de inteligencia gigantesco, por supuesto los regímenes comunistas, etcétera, etcétera. O vimos lo que pasó ahora en Arabia con la embajada donde muelen a una persona dentro de la embajada y descubrimos que hay micrófonos adentro que pudieron grabar. O sea, esta cosa de la inmunidad diplomática habrá que discutirla algún día, ¿no? Tiene que revisarse. Venezuela la ha utilizado y está probado, como murió la embajadora en la India, los cargamentos, no únicamente el caso del maletín de Antonina Wilson, sino que además las maletas que pasaban por vía diplomática cargadas de dólares para pagar la campaña de Kirchner, de Daniel Ortega, del Ecuador, de Brasil con Lula, por valijas diplomáticas. Pero el caso de la droga, las grandes cantidades de droga, Venezuela la ha usado durante 20 años. Esa idea de que Estados Unidos, por ejemplo, no sé qué tú piensas, no puede revisar una maleta que venga ahora tampoco de Cuba, que tienen relaciones, o de Venezuela, y si un diplomático cubano o venezolano asesina a alguien en la calle, como si nada, no pueden juzgarlo en un tribunal norteamericano. A mí me parece eso tremendo, tienen cierta inmunidad. Yo no soy abogado, pero yo creo que tendrían cierta inmunidad. Pero yo creo que no, sí. Tienen inmunidad diplomática completa. Sí, pero yo creo que pueden ser encausados en los tribunales americanos. Lo sacan enseguida del país y fuera. Claro. Mira, precisamente por ese punto es que no tiene ningún sentido para una democracia. Tener relaciones diplomáticas con una dictadura. Si de entrada tus amigos sabes que... Bueno, porque ellos piensan, los americanos también tampoco pueden registrar la maleta de los americanos. Entonces es un juego de ratón y gato. ¿Quién es capaz de registrarte sin que se note? ¿Y qué pasó con el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Cuba? Hubo un ataque, un efecto, una guerra, que el régimen, o sea, que el gobierno de Donald Trump no reaccionó de la misma manera. Hoy hay diplomáticos norteamericanos en China, un matrimonio y también otro funcionario que dicen haber recibido el mismo tipo de ataques sónicos. Mira, acaba de decir el invitado en el panel que compartes aquí con nosotros. Son 60 Minutes que los entrevistaron. Mira, algo muy importante. Si aquí estamos viendo ahorita lo que es en el caso de nuestras embajadas,
diferentes embajadas, el estado en que la están llevando, sacando y cometiéndose los delitos de hurto de la propiedad de la República, aquí dentro de los Estados Unidos, piensa lo que hicieron en Perú y en todas partes lo están haciendo igual. Eso tiene que ser revisado, porque un diplomático y un personal diplomático, si bien es cierto que pertenece a la jurisdicción de un país, no pueden ser ese tipo de ampones. Eso tiene que ser revisado. Si bien es cierto que cometes un delito para la República, también es cierto que ese delito se está cometiendo en un territorio ajeno. En consecuencia, no es el delito nada más de la República, es el delito en territorio ajeno. Lo que pasó allí, que matan a este funcionario, a esta persona, a este periodista, lo pican con una sierra, lo meten en unas maletas, lo desechan y luego se montan en una avioneta y se lo llevan. Una cosa es la actividad diplomática, pero es que el recinto diplomático... Usan la fachada diplomática de espías y asesinos. El recinto diplomático no puede ser el vehículo, el instrumento para delitos. Pero lo usa Estados Unidos. ¿Cuántas películas no hemos visto que cuando las embajadas norteamericanas están asediadas empiezan a moler cuanto haya que moler? Papeles y de todo. Eso a mí es me preocupa más un caso información. a mí me preocupa más un caso como Ana Belén Montes, alguien que se filtró la inteligencia de Estados Unidos. Ajá. Alguien así. ¿Hay alguna Ana Belén Monte ahora mismo diciéndole a Cuba y a Venezuela que cuáles son las verdaderas intenciones y cuáles son los límites y las fronteras de lo que piensa hacer Estados Unidos? Porque los veo demasiado tranquilos, como que no se acaban de creer que de verdad les van a entrar por la fuerza. Ya regresamos con Gloria Álvarez, esta candidata presidencial guatemalteca que es de origen cubano. Se lo vamos a preguntar a ver si de verdad lo es, porque eso es lo que me dicen a mí. Muy bien, estamos de regreso en El Espejo y este segmento yo sé que va a tener una gran audiencia porque tenemos vía Skype desde Guatemala a Gloria Álvarez, esta joven candidata presidencial en estos momentos, cuyos lúcidos comentarios incendian siempre las redes y también todos los foros en los que se presenta, pues es aplaudida, discutida, admirada por muchos y temida por otros. Gloria, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes en El Espejo y con su audiencia. Gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias a ti. La primera pregunta es si tu disposición a postularte a la presidencia de tu país significa que al calor de los últimos acontecimientos tú interpretas que la ideología izquierdista está de retroceso en América Latina o si tienes otra explicación. No, todo lo contrario. De hecho, lanzo mi candidatura porque la izquierda está completamente enquistada en Guatemala, al igual que una derecha corrupta, ineficiente, obsoleta, que ha sido incapaz de integrar a los jóvenes en mi país, un país preso de un mercantilismo estatal, donde las oligarquías siempre han buscado los proteccionismos por parte de los gobiernos para no competir libremente, y esa falta de libre mercado ha llevado a que Guatemala pues tenga unos altos índices de corrupción y de pobreza y de concentración de la riqueza. Entonces, eso, y por el otro lado también una izquierda que se ha aprovechado de esta, digamos, falta de eficiencia para poderse seguir enquistando en los sindicatos marxistas que tenemos en el país, en una educación estatal que es completamente obediente al socialismo y al comunismo, y ante esas dos extremos que al final son estatistas, al final buscan llegar al poder para servirse de él, pues yo lancé esta candidatura a la presidencia con el ánimo de que los votantes guatemaltecos se pongan a pensar por qué tenemos muchas de las leyes que tenemos. A ver, de alguna manera eres un outsider, digamos como Trump, como Bolsonaro. Es tal vez, sigo yo a lo mejor es un poco reduccionista mi pregunta, pero ¿qué es la hora entonces? ¿Ya no es la hora de los políticos tradicionales? Bueno, a diferencia de Trump o gente outsider, yo sí soy una licenciada cum laude en ciencias políticas, soy licenciada cum laude en relaciones internacionales, tengo posgrados y maestrías
en desarrollo económico internacional. Entonces yo sí académicamente estoy preparada para ejercer la política. Simplemente es que en lugar de volverme un parásito del sistema, desde los 17 años que trabajo, hasta los 34 que tengo hoy, lo he hecho en empresa privada, que creo que era lo que también muchos turistas políticos recomendaban, ¿no? Que primero un político pudiera aprender a pararse en sus propios pies para entonces después ejercer una política que no fuera corrupta. ¿Cómo te ubicas en el espectro ideológico de izquierda a derecha o derecha a izquierda? ¿En qué punto estás? Yo me identifico con la ideología libertaria, de libertarianism, como se describe en Estados Unidos, que es una defensa absoluta al libre mercado total, es decir, un libre mercado sin proteccionismo, sin aranceles, sin privilegios, sin monopolios económicos, sin absolutamente ningún impedimento, pero al mismo tiempo también libertades individuales, donde se considera la legalización de las drogas, por ejemplo, como un mercado que debería estar legalizado para acabar con esta absurda guerra contra las drogas. También la libertad de poder ejercer uno con su propio pensamiento y su propia sexualidad, tomar las decisiones que uno considere correctas. Entonces, en ese aspecto, lo que ocurre con los libertarios es que la derecha tradicional no nos quiere porque no somos conservadores en lo moral, y la izquierda tradicional no nos quiere porque no somos ni comunistas ni socialistas en lo económico. ¿Eres ácrata o anarquista? ¿Te atreves a usar esos términos o prefieres el término libertario? No, prefiero el término libertario porque dentro del libertarianismo existe una rama que es el anarcocapitalismo. Los anarcocapitalistas sí consideran que la única manera de progresar es con la abolición absoluta del Estado. Los libertarios de otras ramas, que no somos los anarcocapitalistas, consideramos que el Estado debe estar reducido únicamente a dos funciones: seguridad y justicia, y una separación absoluta entre economía y Estado, y una separación absoluta entre educación y Estado. Actualidad, Venezuela. Pues honestamente creo que Venezuela se va a estancar en el tiempo. Desgraciadamente creo que se va a volver uno de estos apocalipsis zombies, como lo viene siendo Cuba desde hace 60 años, como lo viene siendo Corea del Norte. Yo no considero que haya una solución para Venezuela. Desgraciadamente su oposición también es socialista, son miembros de la Internacional Socialista, y la única mujer que creo que tiene los pantalones para defender la propiedad privada y la libertad del mercado y el capitalismo como tal es María Corina Machado, y desgraciadamente no la dejan ejercer y no la dejan funcionar. O sea, ¿tú crees que Maduro no se le va a poder sacar del poder tal y como están las cosas ahora? O sea, no, es que creo que el peor problema de Venezuela no es Maduro. El problema de Venezuela es que sus élites abandonaron la batalla cultural, y son élites que defienden el socialismo. Son élites que te dicen, no, ya va, es que el problema de Venezuela no es el socialismo, es la corrupción, porque el socialismo es bueno. El problema de Venezuela no fue Chávez, es Maduro. No entendemos que al fin y al cabo Venezuela está como está porque se empezó a implementar socialismo. Entonces, si Venezuela no tiene la película clara y sus élites no tienen la película clara y no comprenden que la corrupción no es más que la consecuencia natural del socialismo, pues yo no veo que Venezuela vaya a estar ahí, aunque Maduro se vaya del poder. Pero las personas que entren, a ver, yo no veo liderazgo venezolano implementando reformas de libre mercado como lo hizo Deng Xiaoping a la muerte de Mao Zedong en China. No veo a una oposición venezolana implementando una perestroika o un glasnost de una manera congruente. Veo a una oposición venezolana apologética con el socialismo, que coquetean con el socialismo. De todas maneras, en China no quiere decir que vaya muy bien. Preguntas breves para respuestas breves. Cuba. Yo creo que a Cuba le faltarán tal vez unos 30 años para volverse a liberalizar, y seré yo de las primeras personas que vaya a tratar de montar un negocio ahí. ¿Y Nicaragua? Permítame un segundo. Sí, Nicaragua también lo veo bastante estancado. Creo que es un problema sobre todo de
ahí sí en Nicaragua ni siquiera miro una oposición que sea congruente. Veo una oposición que está completamente debilitada, sin armamento, y tampoco sin alternativas democráticas. Es que ese es el problema en América Latina. No tenemos gente que realmente defienda las verdaderas ideas de libertad de mercado. Entonces, yo no pongo mis esperanzas ahí. Yo a las personas en Nicaragua y en Venezuela con las que he conversado les he dicho, si yo estuviera en su lugar, la verdad es que yo me iría al país. Bien, antes de hacerle la última pregunta, todo el mundo en Miami me dice, ¿es verdad que usted es descendiente de cubanos por alguna parte? No sé por qué todo el mundo en Miami dice eso. Sí, mi papá es cubano, mi papá nació en Cienfuegos, Cuba. Ah, qué bien. Mis abuelos, por parte de mi papá, mi abuela era de Cienfuegos, ella ya murió, y mi abuelo era de La Habana. De hecho, tengo una tía abuela que fue bastante conocida porque fue actriz de teatro, Luisa Martínez Casado. Ah, y mira. hay un teatro en Cienfuegos. Sí, Luisa Martínez Casado es abuela de mi abuela Gloria Torriente Puga. Luisa Martínez se casó con su marido Isaac Puga, pues por ahí viene. Y de hecho la hermana pequeña de mi abuela, Celia Torriente Puga, fue una conocida miliciana comunista. Ella es autora de una canción que se llama Barquito de Papel, que se le enseña a los niños en la escuela en Cuba. Y cuando entró Fidel al poder, mis abuelos, José Manuel Álvarez y Gloria, decidieron no volver, mientras que mi tía Celia pues decidió quedarse en Cuba, peleó con la revolución, hasta que después de 3 décadas se dio cuenta que todo era una gran farsa y terminó cometiendo suicidio en el año de 1994. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Mi familia por parte de madre también es de Cienfuegos, conoce perfectamente a Luisa Martínez Casado y toda esa familia. Así que muchas gracias. Cuando vengas por Miami, por favor, pues te queremos aquí en persona en El Espejo. Hay muchas preguntas todavía por hacer y mucho camino por recorrer. Te deseamos suerte, a pesar de que sabemos que la ley en Guatemala dice que eres demasiado joven para ser presidenta o presidente, Sí. como quieras decirle. Sí. Pero esperemos que todo eso cambie, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias. Regresamos en solo segundos. Esto no se ha acabado. El cubano identificado como José Manuel Pena García ingresó al país. Bueno, muy bien. Estamos de vuelta en El Espejo. Este es un cubano, otro, que ha sido arrestado en Colombia, en este caso expulsado, acusado de realizar labores de espionaje en la base aérea de Palanquero, que es una instalación estratégica del ejército de Colombia ubicada en Puerto Salgar, que es el departamento de Cundinamarca. Eso lo reporta el diario local El Tiempo, cita información de inteligencia, dice que este cubano se llama José Manuel Peña García y que estaba monitoreando e informando cómo era el funcionamiento y cómo se movía esta base de Palanquero. Tenía un equipo que le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento. Peña García llegó en el 14 a Venezuela como parte del intercambio de médicos, aquí está, fíjate qué interesante, y otros profesionales cubanos por petróleo venezolano. En el 16 se casó en Cuba con una ciudadana colombo-venezolana que conoció cuando vivía en Venezuela y luego ambos ingresaron a Colombia. Recordemos que hay otro caso de otro que está preso que parece medio loco, que no se sabía si era de la CIA o de dónde demonios, ¿no? Nada, está probado. Mira, ahí salió un médico cubano y señaló que el oxígeno lo está en los hospitales, pero y la medicina, y no la permiten entregarla porque se la dan es para los momentos electorales, la guardan. Ese cubano que regresó, que está tomado, que fue expulsado en el día de ayer de Colombia, por estar espiando. Mira, llegó a Venezuela. Pero como fíjate lo que pasa, parte, ¿no? Mira, No lo juzgan, No, lo que estaba diciendo, pero lo expulsan. Este es el modus operandi de los regímenes socialistas. Sí, claro, militarizan a sus empleados públicos, a los médicos, y por eso es que en este país no se puede permitir cuando alguien venga con expandirnos, que vamos a darle salud gratuita a todo el mundo. Eso siempre es un caballo de Troya. Bueno, te quiero invitar. Patria de Martí, Alianza Democrática, es un simposio que se llama Ley, Libertad, Helms-Burton, el por qué se debe implementar.
este jueves 21 de marzo a las 6 de la tarde, como siempre, en la biblioteca que queda en Coral Way y la 94. El moderador Julio Schilling, que es director de Patria de Martí, Eugenio Llanes, editor, Nick Gutiérrez, Pablo de Cuba y Enrique García, que es asesor de, ex oficial de la inteligencia. ¿Sabe mucho Enrique García? Sí, es interesante, ¿no? Tiene que venir por acá, por el programa, de vez en cuando. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y a continuación, Patri Cordero.